El amor es un estado biológico. No empieza en las metáforas ni en las narrativas culturales. Empieza en un tejido vivo que se organiza para sostener un vínculo. Cuando una persona ama, su cerebro modifica ritmos eléctricos, libera moléculas específicas y activa redes dedicadas a la unión, la anticipación y el cuidado. Si deseas seguir explorando cómo estos procesos internos dan forma a lo que sentimos y vivimos como amor, puedes suscribirte para recibir próximos análisis que profundicen en esta mirada desde la neurociencia. Esto significa que el amor no es solo una experiencia subjetiva, es un patrón cerebral reconocible. En neurociencia, el amor es relevante porque integra sistemas que normalmente estudiamos por separado. Afecta al sistema de recompensa, modula regiones emocionales profundas y altera funciones ejecutivas que regulan la atención y la toma de decisiones. Además, involucra procesos fisiológicos como la variación del ritmo cardíaco, la sincronización entre señales del cuerpo y la percepción interior y la regulación hormonal que influye en el comportamiento social. Por otro lado, entender cómo funciona el amor desde el cerebro permite describir con claridad por qué genera bienestar, vulnerabilidad y apego. Y permite comprender por qué el amor tiene efectos tan duraderos sobre la memoria, la motivación y la forma en que anticipamos el futuro. El primer mecanismo neuronal que se activa cuando una persona ama es el sistema de recompensa. Es un circuito evolutivamente conservado que utiliza dopamina para señalar aquello que es valioso. Las estructuras principales son el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y vías que ascienden hacia zonas prefrontales. Cuando se establece un vínculo afectivo, estas regiones aumentan su comunicación. Esto genera una sensación de motivación y orientación hacia la persona amada. El área tegmental ventral libera dopamina cuando percibe señales asociadas al vínculo, un rostro, una voz o un recuerdo. El núcleo accumbens interpreta esa dopamina como un incremento en el valor predictivo del estímulo. El resultado es una atención más focalizada y un impulso de acercamiento. Además, la corteza prefrontal orbitaria integra esta sensación de recompensa con expectativas futuras. Por eso el amor suele ir acompañado de una idea de continuidad. Desde un punto de vista fisiológico, este sistema no produce euforia en sí mismo, produce orientación. El cerebro marca una dirección y la sostiene a través de mecanismos de anticipación. La persona experimenta una especie de claridad. Esto es importante. Cuando suena su voz, algo en mí se activa. El amor humano no puede explicarse solo con dopamina. La segunda pieza fundamental es la oxitocina, una molécula que facilita la confianza, la proximidad y la percepción de seguridad. La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo y se libera tanto en el cerebro como en el torrente sanguíneo. Su regulación depende de estímulos sensoriales sutiles, contacto físico, miradas mantenidas, ritmos respiratorios compartidos y experiencias de calma. Por otro lado, la oxitocina no es una hormona del amor, aunque se la nombre así en contextos divulgativos. Es un modulador social. Aumenta la sensibilidad hacia señales faciales, incrementa la capacidad de leer el estado emocional ajeno y reduce la actividad de la amígdala en situaciones seguras. Esto significa que el cerebro interpreta el vínculo como un entorno menos amenazante. La regulación de la oxitocina también depende del estado basal de estrés. Si hay una activación excesiva del eje HPA, el sistema que coordina cortisol y vigilancia fisiológica, la oxitocina pierde parte de su efecto. Por eso el amor se fortalece en contextos de calma compartida. El organismo necesita un nivel mínimo de seguridad para que este sistema se exprese con claridad. En términos funcionales, la oxitocina favorece la integración entre cognición y emoción. Facilita la transición entre el análisis racional y el reconocimiento de que el otro es significativo para uno. Contigo siento que puedo bajar la guardia. El tercer componente es la interacción entre redes cerebrales superiores y el sistema nervioso autónomo. Cuando una persona ama, se activa la red por defecto en regiones vinculadas a la identidad, los recuerdos y la elaboración del mundo interno. Esta red conversa con áreas del sistema límbico que procesan emoción profunda y con circuitos que regulan la respuesta corporal. Además, el amor modula el tono vagal,
que es un indicador de la capacidad del organismo para transitar entre activación y calma. El nervio vago, principal vía del sistema parasimpático, ajusta la frecuencia cardíaca, regula la respiración y facilita la sensación de estabilidad interna. Un tono vagal alto se asocia con mayor flexibilidad emocional. Por otro lado, esta relación entre cerebro y cuerpo genera un estado característico, una combinación de activación suave y descanso, un equilibrio que permite acercamiento sin pérdida de regulación fisiológica. Esto explica por qué el amor no solo se piensa, sino que se siente de forma amplia. Pecho, respiración, estómago, postura. El organismo entero participa. La red ejecutiva central también interviene, ajustando la atención y regulando impulsos. En un vínculo estable, esta red actúa como un sistema de supervisión que mantiene la coherencia entre emoción y acción. Mantiene los límites necesarios sin apagar la apertura emocional. Estar contigo me cambia la manera de respirar. Para comprender cómo se ve realmente un cerebro cuando ama, es útil revisar algunos hallazgos experimentales que permiten observar estos mecanismos en acción. Las investigaciones en neuroimagen y fisiología han aportado datos concretos que muestran cómo cambian la actividad cerebral, la modulación autonómica y la percepción interna durante los estados afectivos profundos. Además, estos estudios permiten distinguir el amor de otros estados como la mera atracción o la euforia inicial del enamoramiento. En muchos casos, lo que permanece estable en el tiempo no es la intensidad emocional, sino la organización funcional entre redes cerebrales. A continuación, dos líneas de investigación relevantes. Un estudio ampliamente citado utilizó resonancia magnética funcional para examinar la actividad cerebral en personas que afirmaban mantener un vínculo afectivo estable y duradero. Los investigadores mostraron imágenes neutras y, en otro momento, fotografías de la persona amada. El hallazgo fue claro. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens mostraron un aumento significativo en la señal Volt cuando aparecía el rostro del vínculo afectivo. Esto significa que, incluso después de años de relación, el cerebro sigue interpretando la presencia del ser amado como un estímulo altamente valioso. No es solo una reacción del inicio del enamoramiento, es una asignación mantenida de relevancia biológica. Por otro lado, los investigadores observaron que esta activación ocurría sin un aumento proporcional en regiones asociadas con estrés o ansiedad. La dopamina actuaba aquí como señal de orientación y motivación, pero no generaba un disparo emocional desbordado. Esto confirma que el amor maduro se sostiene en patrones más estables que la atracción inicial. El elemento interesante del estudio es la nitidez de la señal. Cuando se presenta el rostro amado, el circuito de recompensa se activa de forma selectiva y consistente, como si el cerebro tuviera un marcador específico que identifica a esa persona como fuente de valor y continuidad. Otra línea experimental midió simultáneamente niveles de oxitocina, variabilidad cardíaca y actividad cerebral durante interacciones reales entre parejas. El objetivo era observar cómo se modulan estas señales cuando las personas mantienen contacto visual tranquilo o intercambian gestos simples de proximidad. Los resultados mostraron que, en estados de calma compartida, la oxitocina aumentaba de manera gradual. Este incremento coincidía con un patrón más organizado en la variabilidad cardíaca, un indicador de regulación parasimpática y tono vagal óptimo. Además, se observó una disminución de la actividad en la amígdala y un aumento en zonas prefrontales relacionadas con la percepción social. El cerebro entraba en un estado que los investigadores describieron como seguridad expresiva, una combinación de apertura emocional y regulación fisiológica. Por otro lado, cuando una de las dos personas mostraba signos de estrés elevado, la oxitocina no aumentaba con la misma intensidad y el patrón autonómico se volvía más irregular. Esto sugiere que el vínculo requiere un mínimo de estabilidad interna para activar sus mecanismos biológicos más profundos. Estos datos confirman que el amor se sostiene en una sincronía entre cerebro y cuerpo. No es solo un evento neural, sino un proceso integrado que involucra ritmos fisiológicos compartidos. En investigaciones sobre la red por defecto se observó que pensar en la persona amada activa regiones similares a las que se activan cuando pensamos en nosotros mismos. Esto significa
que el cerebro tiende a incorporar la figura del otro en la estructura narrativa interna. El vínculo se integra en el modo en que organizamos recuerdos, anticipamos consecuencias y damos forma a la identidad. Además, esta activación compartida aparece incluso cuando las personas realizan tareas no emocionales. La presencia mental del vínculo se mantiene como una capa basal de significado que influye en decisiones, motivación y regulación emocional. Desde un punto de vista fisiológico, esto explica por qué el amor altera no solo lo que sentimos, sino la forma en que pensamos sobre el mundo. La red por defecto, el sistema límbico y las redes ejecutivas se ven implicadas simultáneamente, generando un patrón que combina estabilidad, sensibilidad y dirección. Pienso en ti incluso cuando no lo estoy intentando. A partir de estos mecanismos y estudios pueden derivarse prácticas simples, neutras y fisiológicas que favorecen la estabilidad del vínculo desde una perspectiva biológica. No tienen un propósito emocional o motivacional, simplemente alinean el funcionamiento del cuerpo y del cerebro con lo observado experimentalmente. La oxitocina y la regulación vagal se expresan con mayor claridad cuando existe un estado basal de calma. Esto implica que momentos breves de respiración tranquila, contacto suave o simple presencia sin estímulos intensos pueden estabilizar los circuitos que sostienen el vínculo. La práctica consiste en crear espacios de bajo ruido fisiológico donde el organismo pueda activar sus mecanismos sociales sin interferencia del estrés. El sistema de recompensa responde a señales que se repiten con coherencia. Esto significa que interacciones breves pero constantes suelen tener mayor impacto biológico que intercambios intensos y aislados. La dopamina marca la continuidad y no solo la intensidad. Por otro lado, la constancia atencional permite que el cerebro mantenga activa la representación del vínculo en redes superiores, lo que favorece la estabilidad del apego. Los estudios de variabilidad cardíaca muestran que el organismo tiende a sincronizarse con personas significativas. No se trata de una técnica ni de un objetivo emocional. Es simplemente una consecuencia fisiológica del contacto humano regulado. Caminar al mismo ritmo, respirar de forma calmada en presencia del otro o mantener pausas similares en la conversación facilita que el sistema autonómico encuentre equilibrio. No genera amor, pero favorece las condiciones para que los mecanismos biológicos del vínculo se expresen de forma más eficiente. La red, por defecto, y las áreas asociadas a la interocepción influyen en cómo se mantiene la sensación de vínculo. Tomar momentos para percibir el propio estado de respiración, ritmo cardíaco, tensión muscular. No es una actividad emocional, sino un modo de conectar la percepción corporal con las redes superiores del cerebro. Esta observación sencilla ayuda a que la representación del vínculo no quede distorsionada por estados fisiológicos momentáneos de estrés o fatiga. El amor, desde la neurociencia, es un proceso distribuido que integra varios niveles del organismo. Aparece en el sistema dopaminérgico, que asigna valor y dirección, se expresa en la regulación de la oxitocina, que facilita la confianza y la lectura del otro. Se sostiene en la interacción entre redes cerebrales superiores y el sistema autonómico, que ajustan la respiración, el ritmo cardíaco y la percepción interna. Además, los estudios experimentales muestran patrones claros: activación específica del circuito de recompensa ante la persona amada, aumento de coherencia fisiológica en estados de calma compartida y una incorporación del vínculo en las redes que construyen la identidad. Desde esta perspectiva, el amor no es un estado etéreo. Es una organización biológica concreta que combina motivación, seguridad y representaciones internas estables. Su fuerza no proviene de la intensidad, sino de la sutil coordinación entre cerebro y cuerpo. Si esta mirada te permitió entender el amor como un proceso biológico que organiza vínculos y decisiones, puedes suscribirte para seguir profundizando en cómo la neurociencia ilumina las experiencias que dan forma a nuestra vida afectiva.